En esta noche, hermano, me gustaría continuar con la serie de estudios que he estado desarrollando con ustedes durante los últimos meses, y este es el estudio número 7 acerca de la serie que titulé Conociendo al Dios Verdadero. Y en esta noche, hermano, me gustaría que hablemos acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, hermano, Dios es fiel. Amén. Y lo que yo quiero que aprendamos en esta noche es que nuestra esperanza, nuestra confianza está en su carácter. Y ese versículo que vamos a leer, hermanos, expresa claramente que nuestro Dios es un Dios fiel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice así: conoce pues, fíjense cómo empieza, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Señor, ahora nos acercamos a ti, Dios mío, para pedir que por medio de tu bendita palabra, Señor, tú te reveles a nosotros. Dios mío, tu palabra es verdad, Señor. Y es a través de ella, Dios mío, que tú te dejas conocer, Señor. Anhelamos conocerte más. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos conocer, Dios mío, tu carácter, Señor. Queremos conocerte, Dios mío, más profundamente. Porque anhelamos, Dios mío, Señor, tener una mayor fe en ti. Dios mío, el pueblo que te conoce se esforzará y actuará, Señor. Queremos ser un pueblo valiente y esforzado. Y para llegar ahí necesitamos conocerte, Señor. Oh, Dios mío, te ruego en esta hora, Dios mío, ven. Abre nuestro entendimiento, Señor. Revélate a nosotros. Queremos conocerte, Señor. Dios mío, ilumínanos. Ayuda al predicador, Dios mío. Que tu palabra, Señor, pueda ser como una lámpara que alumbra, Señor. Que pueda, Dios mío, Señor, abrir nuestro entendimiento, Señor, y podamos verte tal y como tú te revelas en este bendito libro. Para que nuestra esperanza, Señor, y nuestra confianza esté puesta en ti y no en nosotros, Señor. Ayúdanos. Ven, Señor, instrúyenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento. Gloria a Dios. Permítame, hermanos, y comenzar con una pregunta. La pregunta es esta: ¿alguna vez alguien, hermano, le ha fallado a usted? Quizás un amigo le dijo: mira, cuenta conmigo para lo que sea, pero cuando lo necesitó, no estuvo ahí. O quizás alguien le prometió amor eterno y a los 6 meses se acabó el amor, ¿verdad? Hay parejas que se prometen fidelidad en las buenas y en las malas y luego rompen el pacto. La realidad es, hermanos, la realidad es que todos nosotros fallamos. Los amigos fallan. Como padres fallamos. Nuestros hijos fallan. Las parejas fallan. Los hogares se rompen. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que nunca
mirada no debe estar puesta en el hombre, sino en Dios. La Biblia nos llama a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si confiamos, hermanos, en el hombre, lo más seguro es que lo van a decepcionar. Así que la Biblia, hermanos, habla de la fidelidad de Dios de muchas maneras. Pero esta noche, con la ayuda del Señor, veremos 3 verdades importantes acerca de la fidelidad de Dios. Y la primera de ellas es, hermanos, que Dios es fiel a su carácter. En segundo lugar, veremos que Dios es fiel a sus promesas. Y en tercer lugar, veremos que Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Y ese será, hermano, nuestro bosquejo para esta noche. Y lo primero que quiero que veamos es que Dios es fiel a su carácter. La fidelidad de Dios, hermano, significa que Dios siempre dice la verdad, siempre cumple su palabra y siempre actúa conforme a su carácter. Fíjese que la fidelidad de Dios depende de lo que Él es y no de nosotros. Por eso que el versículo que leímos dice, conoce pues. Fíjese cómo empieza, conoce. La Biblia dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No conocimiento de este mundo, sino conocimiento de ese Dios. Este versículo empieza, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Es decir, no hay otro Dios. Él dijo, yo soy el que soy. No hay nadie que se compare a ese Dios. Y a ese Dios es el que nosotros queremos conocer. ¿Por qué? Porque al conocer a este Dios sabremos que Dios es fiel. Porque así dice el versículo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia. Hermanos, Dios es un Dios de pactos. Y sabe, cuando Dios hace un pacto, Él no se retracta. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando Dios dice te bendeciré y te multiplicaré, cuando le dijo a Abraham, Dios se comprometió a cumplir ese pacto. Entonces, la fidelidad de Dios, hermanos, está fundada en su carácter. Fíjese, ahí es donde está la fidelidad de Dios. Es decir, hermano, Dios no puede negarse a sí mismo. Fíjese, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Escuche lo que dice este versículo, porque aquí, hermanos, está la clave de la fidelidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de que Dios es fiel, no nos referimos a que Dios actúa fielmente, aunque lo hace. Lo que queremos decir es que Dios es fiel por naturaleza. Él no puede ser infiel. Escuche lo que dice el apóstol Pablo aquí. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, ¿qué dice el versículo? Él permanece fiel. ¿Qué dice después, hermanos? Él no puede negarse a sí mismo. Fíjense que tristemente este versículo ha sido mal interpretado y mal entendido. Y lo que muchas personas dicen, bueno, si yo soy infiel no importa. Dios es fiel. Pero lo que la Biblia dice es de que si nosotros le negáramos, Él también nos negará. Dice, Dios no puede ser infiel ¿a quién? A Él mismo. Note el versículo otra vez. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso significa, hermanos, que Dios actúa conforme a su naturaleza. Ahora, ¿a qué me refiero con eso, hermano? Por eso es que la Biblia habla de cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabía usted que Dios no puede hacer muchas cosas? No porque le falte el poder para hacerlas, sino porque va en contra de lo que Dios es. Va en contra de su naturaleza.
Dios no puede cambiar. Él es inmutable. Dios no puede ser infiel. Es imposible que Dios sea infiel. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, la naturaleza de Dios le impide que Él sea infiel. Él no puede ser algo diferente a su naturaleza. Dios es fiel porque su naturaleza es perfecta. Amén, aleluya. Y por eso es que Dios no puede ser infiel. Y este versículo dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Puede cambiar Dios? Si Dios se comprometió a hacer algo, créanme, Dios lo va a hacer. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios sea infiel. Dios, hermano, no puede mentir. No puede mentir. Hebreos capítulo 6, versículo 18 lo dice. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Escucha este versículo. Para que por dos cosas inmutables, esta palabra significa incambiable, no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Dios. Fíjense, este mismo versículo en la traducción Palabra de Dios para Todos dice así: hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Es imposible que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Hermanos, este es el carácter de Dios. Y cuando Dios dice que no se puede negar a sí mismo, está diciendo: yo no puedo dejar de cumplir lo que prometo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y esas dos cosas nos dan confianza, dice el versículo, a los que nos hemos refugiado en Él. Hermanos, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En nuestra fidelidad hacia Dios? Porque si usted depende de que Dios va a ser fiel porque usted es fiel, déjeme decirle, hermano, usted va a fallar. Y si de eso depende su confianza, usted no tiene ninguna confianza. Porque en el momento en que usted falle, se le acaba la esperanza. Pero ¿sabe dónde está mi esperanza? En que ese Dios que me llamó es fiel y Él lo cambia. Él prometió terminar una obra en mí, yo creo que la va a hacer. Amén. Él lo cambia. Ahí está mi esperanza. Estas dos verdades nos dan una gran seguridad. Dice el versículo que es como una ancla que nos amarra, hermano, que nos afianza en Él, en quién es Él, en su carácter. Dios no puede mentir y Dios no puede dejar de cumplir lo que promete. Él no puede negarse a sí mismo. Sus promesas son sí, amén, para siempre. Él no cambia. Así que cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. Dios promete algo y lo cumple. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Hermano, Dios no cambia. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Así le dirá a mi pueblo: yo soy, me ha enviado. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Fíjense lo que dice este versículo. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Escuche, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, ustedes, les dijo a los israelitas, no han sido consumidos. Porque Dios no cambia su plan. Porque Dios no cambia su llamado, su propósito. Esto significa, hermano, que su amor no cambia. Que su santidad no cambia. Que su justicia no cambia. Que su fidelidad no cambia. Dios es el mismo. Es imposible que Dios sea infiel. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él es el mismo. Hermano, Dios no se levanta un día de malas como lo hacemos nosotros a veces y dice: ahora voy a cambiar mis planes. No, lo que Dios empezó, lo
va a terminar. Amén. Dios no puede cambiar. Él dice aquí, yo Jehová no cambio. Por eso podemos estar seguros, hermanos, que Dios cumplirá sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. De ayer, de hoy y de mañana. Mañana el Señor seguirá siendo el mismo. Y su fidelidad seguirá siendo la misma. Por eso es que nosotros podemos tener confianza en que ese Dios, hermanos, estará con nosotros mañana. Si Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios es fiel, hermanos, a su carácter. Podemos confiar en todo lo que Él promete. Fíjese, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En nuestra fidelidad hacia Dios? ¿O en el carácter de Dios hacia nosotros? Porque las promesas que Dios nos ha dado, hermanos, están respaldadas ¿por qué? ¿Por mi fidelidad a Él? ¿O por la fidelidad que Él dio a sus promesas? Ahora, yo creo que es importante que nosotros hagamos una diferencia aquí, hermano. Dios es fiel a sus promesas, no a la promesa que alguien le dio a usted. Porque tristemente a veces pasa que hay hermanos o hermanas que se desaniman porque dicen, es que Dios me dijo y no se cumplió. Pero quien le dijo eso no fue Dios, fue el hermano, el predicador. Nosotros debemos de tener nuestra confianza puesta en las promesas que Dios ha dado. No en las promesas que alguien me dio a mí. No es lo mismo, hermano. Yo le puedo prometer cosas a usted y no se van a cumplir si no son promesas de Dios. Pero cuando Dios le ha prometido algo y está escrito aquí, crea que eso es verdad y se va a cumplir. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Pero si no, hermano, porque hay personas que se desaniman. Dicen que el Señor me prometió a mí y no se cumplió. Y se desaniman. Pero quizás Dios no lo dijo, hermano. Y por eso no se cumplió. Porque lo que Dios dice, se cumple. Dios no miente. Dios no cambia. Dios es el mismo. Amén. Y en ese carácter inmutable de Dios está nuestra confianza. Y por eso es que ahora nosotros podemos leer esta palabra y decir, Señor, tú no puedes cambiar, tú Señor eres fiel, es imposible que te niegues a ti mismo, yo creo tu palabra. ¿Sí ve dónde está nuestro cimiento, hermano? ¿Cuál es nuestra ancla? Es el carácter de Dios. Es Dios, la fidelidad de Dios la que nos anima a nosotros a decir, Señor, yo sé que perderás. Ahora, nuestro segundo punto, porque Dios es fiel a su carácter, podemos confiar en que todo lo que Él promete se cumplirá. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas, hermano. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Esto significa, hermanos, que cada promesa de Dios se encuentra su cumplimiento en Cristo. Por eso es que dice que todas las promesas son en Él, en Cristo, sí y en Él, amén. Cristo es el cumplimiento del plan perfecto que Dios dio para este mundo. Él es el Mesías, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Y en Él nosotros hemos recibido la bendición que Dios le prometió a Abraham cuando le dio un pacto. Por eso es que Pablo pudo decir en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, porque yo sé, escuchen lo que dice Pablo, 2 Timoteo 1, 12, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Note, Pablo no dice yo sé lo que he creído. Dice yo sé a quién he creído. Es decir, Pablo tiene su confianza puesta en el carácter de Dios. Dice, yo sé a quién, a una persona, no en qué he creído.
en una religión o en una iglesia. No, Pablo dice, yo sé a quién he creído. ¿Sabe usted a quién ha creído, hermano? Porque nosotros no tenemos nuestra fe puesta en cualquier hombre. Nuestra fe está puesta en alguien. Y su nombre es Cristo. Y Él es fiel. En Él las promesas son sí, amén, para siempre. Y Pablo dice, yo sé en quién he creído. Mi confianza, dice Pablo, está en Él. Hermano, no hay otro mediador. No hay otro camino. Pero ¿sabe qué? Ese buen pastor que tenemos es fiel. Y Él promete llevarnos y presentarnos delante de su Padre sin mancha. ¿Será que lo puede cumplir, hermano? Por eso es que Pablo dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro, escuche, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice, yo sé a quién he creído. Así que cuando Dios promete algo, hermano, lo cumple. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengamos firme nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. Hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha cumplido algo, creamos, Dios lo hará. Es que Dios no miente. Dios no es como nosotros. Gloria a Dios por eso. Cuando Dios empieza algo, lo termina. Hermano, Dios no deja las cosas a medias. Escucha al apóstol Pablo una vez más, en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo conocía en quién creía. Y él dice en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Hermano, ¿está seguro usted de eso? Porque hay veces, hermanos, que en el caminar del Evangelio nosotros entramos en duda, ¿será que la voy a hacer o no? ¿Será que voy a perseverar hasta el fin o no? Hermanos, si cuando usted se pregunta eso, ¿en quién está confiando? ¿En sus fuerzas? ¿En su capacidad para perseverar? Porque si usted depende de su fuerza para perseverar, créanme, se va a cansar y se va a quedar a medio camino. Amén. Pero ¿sabe por qué nosotros perseveramos? Porque Dios nos preserva. ¿Qué significa eso? Él nos guarda. Y Pablo decía, yo estoy seguro que aquel que me llamó y empezó una buena obra en mí, la va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios no deja las cosas a medias. Hermano, Dios no se da por vencido con nosotros. Si Dios lo llamó, créanme, Dios nos va a llevar. Y va a terminar la obra que empezó en nosotros. Porque Él es fiel. Él es un Dios de pacto. Y Dios no se retracta. Él ha puesto su sello en usted. Él les dio las arras del Espíritu, que es como el down payment. Y cuando Dios hace eso, hermano, si se compromete y da su palabra, Dios no se va a retractar. Ha dado su juramento, su palabra, su sello, su Espíritu Santo, que son las arras, el inicio. Hermano, Dios terminará lo que empezó en nosotros. Cuando Dios empieza algo, lo termina. ¿Cree usted eso, hermano? Amén. Porque si nosotros creemos que este Dios es así como dice, ¿sabe qué? Nuestra fe va a ser firme. Pero nuestra fe no va a estar puesta en nosotros, sino en Él. ¿En quién es Él? Y que Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe? Dios es fiel en perdonar. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, Dios es fiel. Amén. Juan escribe a la iglesia y dice, hijito, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno, dice, él ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Él es fiel y justo para perdonar. ¿Cree usted eso, hermano? Porque
Porque a veces pareciera que dice, no, pero es que Dios no me puede perdonar a mí. Hermano, pero nosotros no nos movemos por emociones, nosotros nos movemos por convicción de la palabra. La Biblia dice que Dios es fiel para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios prometió perdonar a todos los que vienen a Cristo y Él cumple su palabra. Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Será que Dios se va a retractar si usted va a Cristo? No, porque Él es fiel para perdonar. Hermano, Dios también es fiel en la tentación. ¿Sabía usted eso? Nosotros vamos a ser tentados. Pero escucha lo que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuche, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios, hermanos, nunca abandona a su pueblo en la tentación. Él siempre provee gracia para resistir, fuerza para mantenerse y una salida para no caer. Hermanos, Dios ha prometido darnos su gracia en el momento de la necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Él. ¿Se acuerda cómo oró Pedro cuando se estaba hundiendo? La oración más corta de toda la Biblia: Señor, sálvame. Hermanos, es todo lo que Él hizo. Señor, sálvame. ¿Qué hizo el Señor? Le extendió su gracia y lo levantó. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos siendo tentados? Señor, sálvame, no me dejes caer en tentación, líbrame del maligno, líbrame de mí mismo. Y el Señor en ese momento, hermanos, nos da su gracia para no pecar. Ahí el Espíritu Santo viene y nos recuerda su palabra y huimos de la tentación. El Señor siempre provee gracia, pero ¿qué tenemos que hacer? Clama a mí, dice el Señor. Hay gracia, hermanos, para nosotros. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar ayuda, la necesaria ayuda para el momento necesario, para lo oportuno, socorro. Hay gracia en Dios, hermano. Él es fiel en la tentación. Así que, ¿vamos a ser tentados? Claro que sí. Pero el Señor está ahí con nosotros. Y Él dice, fiel es Dios, porque ninguna tentación os ha sobrevenido. Dice que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Crea eso, creámoslo. Y clamemos a ese Dios cuando estemos siendo tentados. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Es imposible que Él sea infiel. Ahora, hermanos, Dios es fiel a su carácter, Dios es fiel a sus promesas, pero en tercer lugar, Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Fíjense, Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Hay un versículo, hermano, que yo cito muy seguido y que ustedes se lo saben de memoria, creo yo, Lamentaciones 3:22 y 23. De seguro usted lo ha escuchado o se lo ha memorizado. ¿Y qué dice ese versículo, hermano? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué nosotros hoy estamos aquí este día, hermano? ¿Será por nuestra fidelidad a Dios? ¿Será porque nosotros fuimos tan fieles que no le hemos fallado al Señor? ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque esta mañana sus misericordias fueron nuevas otra vez. Gloria a Dios. Y Dios no nos ha pagado conforme
Nadie. Porque hemos sido infieles al Señor. Pero esta mañana fueron renovadas sus misericordias. Incluso cuando fallamos, Dios permanece fiel. Su misericordia se renueva cada mañana. Grande es su fidelidad. Gloria a Dios. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo en eso. Amén. Hermanos, y debemos de meditar en esto porque es por las misericordias de Dios que no hemos sido consumidos, dijo el salmista. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, dijo él, grande su fidelidad. Por eso estamos aquí. Esta mañana el Señor nos extendió nuevas misericordias. Y mañana, si Dios nos da vida, nos dará nuevas misericordias. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Ahora, esto no significa, hermanos, que nosotros vamos a seguir siendo infieles para que Dios sea fiel, porque, fíjense, una de las ilustraciones que yo creo que de verdad, hermanos, revela el corazón de Dios y nos ayuda a entender esta verdad, es la historia, hermanos, del profeta Oseas. Yo no sé si usted ha leído el libro del profeta Oseas. Pero Dios le da, hermanos, un llamado a este profeta. Y Dios le dice a Oseas, dice, ve, toma una mujer fornicaria, cásate, dice, con una prostituta. Eso está en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2, si usted lo quiere ver. Así que Dios llama a este profeta y le dice, ve, cásate con una mujer fornicaria. Y Oseas, hermanos, se casó con Gomer. Y aparentemente al inicio todo estaba bien. Pero pasado el tiempo, hermanos, esta mujer, Gomer, le fue infiel a Oseas. Lo traicionó, lo abandonó, corrió detrás de otros hombres, de otros amantes. Y esta mujer, hermano, llegó al punto de darle el dinero que su marido le daba a sus amantes. Fíjense, cuando yo leí esa historia, mi corazón se quebraba, hermano, porque esto revela el corazón de Dios hacia nosotros, la fidelidad de Dios hacia nosotros. Esta mujer, hermano, llegó al punto de llegar a la vergüenza, a la miseria, a estar esclavizada. Fíjese, después de tener un marido tan bueno como Oseas, que le daba todo, que le proveía todo, esta mujer lo abandonó, se fue detrás de otros amantes, dejó a su marido, que la amaba y la cuidaba y le daba todo lo que necesitaba. Y esta mujer llegó a la vil miseria, a estar esclava. Imagínense la escena. Dios le vuelve a hablar al profeta y le dice, en el capítulo 3, ve otra vez. Después de que lo había dejado y le había hecho todo, dice, ve otra vez, ama a esa mujer, aunque es adúltera, ve. Dice, tráela de regreso. Después de todo lo que le había hecho. Imagínense la escena, hermanos. O sea, llega al mercado de esclavos y allí está Gomer. Aquella mujer que lo había traicionado. Aquella mujer que había destruido su matrimonio. Aquella mujer que lo había avergonzado. Aquella mujer que se había acostado con muchos hombres. Y que ahora estaba tan miserable y tan desgraciada que era una esclava. Y llega este hombre al mercado y mira a su mujer ahí en esa condición. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Dice Oseas, y la compré para mí por 15 ciclos de plata. La volví a comprar. Y esa mujer estaba tan devaluada que valía 15 ciclos de plata. Y ella la compra de regreso.
Fíjense lo que este hombre hizo. Y usted se preguntará, o yo me preguntaba, ¿por qué Dios mandó a Oseas a hacer algo así? ¿Por qué Dios le dice a este profeta que haga este acto? ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa historia revela el corazón de Dios hacia su pueblo. Después Dios le dice al profeta, le dice, Israel ha sido infiel. Israel, le dice, se ha ido detrás de otros ídolos. Me ha abandonado a mí, que soy su marido. Y se han ido detrás de otros amantes. Pero ahora ve y diles que yo los amo, como tú has amado a esta prostituta. Y cuando yo miraba eso, decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien pueda amar de esa manera? ¿Cómo es posible que la fidelidad de alguien pueda llegar hasta ese extremo? Pero eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. Y Dios le estaba diciendo a Israel, aunque tú eres un adulto, yo he sido tu marido, quien te ha dado todo, me has abandonado y te has ido detrás de otros amantes, de Baal, de otros dioses, de otros ídolos. Dios no había cambiado a pesar de eso. Dios permanece fiel a su pacto. Incluso, hermanos, cuando su pueblo es infiel, Dios en su fidelidad lo busca y le abra su corazón. ¿Sabe qué le dice Dios? A Oseas, dile que la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios en su amor y en su fidelidad muchas veces va con sus hijos y los lleva al desierto. ¿Sabe qué significa eso? Disciplina. Los lleva al desierto y ahí en el desierto les habla a su corazón. Porque Dios al que toma por hijo corrige y lo azota si es necesario, pero Dios lo hace en su fidelidad. Hermanos, a veces Dios nos agarra y nos mete en el desierto porque necesita hablarnos a nuestro corazón. Hemos sido tan bendecidos de tanta manera que a veces nuestros oídos están cerrados y no ponemos atención a Dios. Y estamos siguiendo detrás de otros amantes. Y Dios nos agarra, hermanos. Y como dice el salmista, en tu fidelidad me afligiste. ¿Cómo? En tu fidelidad, sí. Porque Dios al que ama, corrige. Todo aquel que Dios toma por hijo, lo trata como hijo. Y esta es una evidencia de que Dios no se da por vencido, que cuando Él comienza algo, lo termina. Hay veces, hermanos, que Dios tiene que meternos ahí, en ese proceso. ¿Sabe para qué? Para quitar los ídolos de nuestro corazón. Para quitar esos amantes que están ahí compitiendo si es que no han tomado el primer lugar en nuestro corazón. Y Dios es un Dios celoso, que no comparte a sus hijos con nadie. Y esa es la historia de este pueblo, pero note hasta dónde, hermano, llega el amor de Dios. Imagínese. Imagínese usted que usted es Oseas y Dios le dice que haga eso ahí. Yo pensaba en eso y decía, wow, qué tremendo. Pero sabe, hermano, que cuando yo meditaba en esto, me di cuenta que la verdad, hermanos, nosotros somos como Él. Nosotros somos como Él. Dios nos creó, Dios nos dio vida. Dios nos ha dado, hermanos, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y a pesar de eso, nosotros hemos sido infieles y hemos entregado nuestro corazón a otros amantes. Y hemos dado a veces lo que Dios nos ha dado a nosotros, a otros. Dios nos ha dado talentos. ¿Y esos talentos los usamos para qué? Dios nos ha dado, hermanos, bienes.
Pensamos, un ídolo es algo que ocupa el primer lugar en su corazón. El dinero es un ídolo. El placer es un ídolo. El éxito es un ídolo. El yo es un ídolo. Y a veces hemos ido detrás de esas cosas y hemos sido infieles con nuestro Dios. Y hemos dado lo que Él nos ha dado a otros amantes. Y Dios, hermanos, está viendo eso. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Hermanos, todos estos ídolos, ¿sabe qué han hecho en nuestro corazón? Nos han esclavizado. Pero qué maravilloso ver, hermanos, que Dios no envió a un profeta a libertarnos. Envió a su propio Hijo. Jesucristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y Dios no le dijo a un profeta, ve a libertarnos. Le dijo a su propio Hijo, ve, cómpralos a precio de sangre. Y en la cruz Jesucristo pagó un precio por usted. Costamos la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, no valíamos nada, éramos peor que comer. Pero Dios pagó por su vida. Gloria a Dios. Y no fueron plata las que pagó, no fue oro, fue la sangre de Jesucristo. Amén. Eso es lo que te cuesta. Gloria a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ahora ya no somos de nosotros, que fuimos comprados con precio. Su alma, su vida, su cuerpo, joven, le pertenece al Señor si Él te ha comprado. Ya no somos nuestros. Y no valemos cualquier cosa. Valemos la sangre de Cristo. Estamos esclavizados. Estos ídolos nos habían esclavizado. Estábamos ahí, peor que comer, no valíamos nada. Pero Dios lo vio a usted. Y me vio a mí y le dijo a su hijo, ve, compra estos esclavos. Redímelos. Y Cristo dijo, ¿cuánto es lo que vale tu sangre? Y Cristo vino y pagó el precio por nuestra redención. Qué maravilloso mensaje, hermano. Ese es el Dios fiel que nos ha llamado. Cristo pagó. Hermanos, ahora somos suyos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Y sabe qué? Ese Dios que nos llamó y que nos compró y que nos adoptó como sus hijos, terminará en nosotros lo que comenzó. Así es, amén. Pero debemos de saber eso, hermanos, que somos hijos. Gloria a Dios. Y como tales, Dios nos tratará como hijos. Porque Dios es un Dios celoso. Y por eso es que a veces, hermanos, cuando nuestro corazón va detrás de otros amantes, Dios los quita. Dios quita esos amantes de ahí. Quita esos ídolos. Porque Dios no quiere compartirlo a usted con nada. Somos de Cristo. Valemos la sangre de Él. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? Y esa promesa todavía sigue para nosotros. Dios está ahí, seguirá ahí, fiel. Porque Él no puede ser de otra manera. Es imposible que Dios sea infiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Hermano, qué maravilloso Dios el que tenemos. Y su promesa, hermanos, está vigente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando fallemos, hermanos, recordemos esto. Abogado tenemos para con el Padre. Ese Dios es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Y nos ha amado con amor eterno. Y por eso nos ha prolongado su misericordia. Y cumplirá, hermanos, su propósito en nosotros. Él no dejará a medias, hermanos, la labor que ya inició. Puede estar seguro usted de eso. Hermano, ahí está mi esperanza. ¿Saben por qué yo creo que mañana voy a seguir perseverando? Porque Dios seguirá siendo fiel. Hermanos,
si yo dependiera de mis fuerzas, si yo dependiera de mis capacidades, si yo dependiera de mi fidelidad, yo no tendría ninguna esperanza. Pero ¿sabe qué sí creo? Que este Dios que se revela aquí es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Lo que sí estoy seguro es esto, que si necesito disciplina, Él me la dará. Porque me ama. Porque Dios es fiel a sus hijos. Hermanos, ¿qué Dios más maravilloso tenemos? Dios prometió perdonar a todo aquel que viene a Él. Hermanos, si nosotros un día llegamos a Cristo y Él nos perdonó y nos sigue perdonando y nos sigue limpiando y lo seguirá haciendo. ¿Sabe por qué? Porque fiel es el que comenzó en vosotros la buena obra. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, por este Dios tan fiel que tenemos. ¡Qué maravilloso Dios! Hermanos, esta enseñanza es una de las doctrinas que más consuelo trae a mi corazón. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo de infidelidad. Somos infieles y estamos rodeados de personas infieles. Por eso que el llamado de la iglesia es a poner sus ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, no ponga su mirada en nadie, ponga su mirada en Cristo. Y si usted pone su mirada en Cristo, puede estar seguro que Él no le fallará. Cualquier otro le puede fallar, pero Dios no fallará nunca. Así es, amén. Él es fiel. Adiós. Él es fiel. Padre, Señor, gracias por ser tan bueno, Dios mío. Dios mío, gracias por ser fiel a nosotros. Gracias, Dios mío, por haber venido, Dios amado, a comprarnos, Señor, a redimirnos de la esclavitud del pecado. Señor, estábamos ahí, Señor, esclavos. No valíamos nada, Señor. Nuestros amantes, nuestros ídolos habían destruido nuestra vida. Miserables éramos, Señor amado. Esclavizados del pecado y de nuestros deseos, Señor, perversos. Pero tú viniste, Señor. Y ahí, Dios mío, Señor bendito, en ese mercado de esclavos nos viste, Señor, en la vil miseria. Y pagaste por nosotros. Pagaste por mí, Señor. Así es, Señor. Pagaste, Dios mío, por mi vida, precio de sangre. Oh, Dios mío, ayúdame ahora a responder a tan grande amor, Señor. Ayúdame a vivir agradecido, Señor amado. No puedo pagarte el favor, Dios mío, ni tu misericordia, ni voy a intentar hacerlo, Señor. Pero sí quiero, Dios mío, Señor, vivir agradecido en respuesta, Señor, al amor que has mostrado por mí. Produce gratitud en nosotros, Señor. Dios mío, que en respuesta a tu fidelidad, nosotros también podamos ser fieles a ti, Señor. Danos, Dios mío, la valentía, el coraje, las fuerzas para permanecer fiel. Dios mío, tú prometiste, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú no cambias y tú no mientes, Señor. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirá aliento, Señor. Oh, Dios mío, tú eres fiel. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Oh Señor, gracias por ser tan fiel, Señor. Dios mío, creemos que tú estás con nosotros. Y que si tú con nosotros, Señor, ¿quién podrá estar en contra de nosotros, Señor? Gracias por
por ser esa roca, Dios mío, en donde está fundada nuestra casa. Estamos fundados en ti, Señor. Y aunque vengan vientos, Dios mío, y soplen tempestades, nuestra casa no caerá, Señor, porque está sobre ti, que eres la roca inconmovible. Bendito sea, Señor.